necesitaba un marco introductorio para este podcast, para esta emisión, porque voy a proceder a la lectura de un texto que publiqué en el blog homónimo ayer, eh, acerca de la, ¿cómo se llama? De mi visión acerca de, ¿cómo se llama? Eh, del triunfo del rechazo. Han sido días muy duros y difíciles personalmente, pero eh, la trascendencia histórica de los acontecimientos eh, obligaba eh, a un esfuerzo supremo, personal, para eh, iluminar eh, aspectos desconocidos e ignorados por quienes los conocen. Porque como he dicho, ignorar no es desconocer. Desconocer es no saber. Pero ignorar es rechazar el conocimiento, es despreciar, tal como expliqué en alguna ocasión anterior, cuando yo iba abstraído en mis ideas por la calle y después una amiga me recriminó amargamente, eh, iba al lado tuyo y me ignoraste. Yo, ¿what? ¿Cómo? Si ni siquiera te vi, pero ¿cómo no me ibas a ver si yo estaba ahí a tu lado? Ah, entonces debía haber estado pensando, sí, se notaba que estabas pensando profundamente en él. Yo le dije, claro, estaba abstraído en mis ideas. En fin, la ignorancia es el rechazo al conocimiento que ya existe. Si ignoras, es porque quieres ignorar. Si desconoces, es porque simplemente ese conocimiento no ha estado a tu alcance. El bebé no nace ignorando, el bebé nace desconociendo. Y por eso que los niños, cuando apenas aprenden a hablar, aprenden una pregunta, con la cual machacan y machacan a los adultos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la razón, porque muchos adultos le dicen, cállate, weón, cállate, cállate, y le pegan le pegan paipazo hasta que el cabro de tantos paipazos en la cabeza ya no pregunta nunca más por qué, conchetumare. Que me da rabia cuando veo a padres, weón, haciendo callar a sus hijos porque le han preguntado algo. Oh, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Y por qué suceden las cosas así? ¿Por qué no suceden de otra manera? Y después dice, ¿por qué? Después los mismos adultos dicen, ay, ¿por qué mi hijo me salió así? Vos lo hiciste así, pues, weón. Lo hiciste, weón. Ya. Después, por eso que la ignorancia, yo la catalogué como el octavo pecado capital. Porque todo pecado es el desprecio a una virtud cardinal. La soberbia es el desprecio hacia la humildad. Y así sucesivamente todas las demás. Precisamente la ignorancia es el desprecio al conocimiento. No me interesa saber. Y esa es la gran motivación de la masa. El famoso pueblo es un pueblo de ignorantes porque precisamente su eje emocional
es el desprecio. Es el desprecio tanto a sí mismo como hacia los otros. Por eso que el gay reprimido es el más homófobo de todos, porque desprecia en los otros lo que desprecia en sí mismo. El ignorante lo que más desprecia es el conocimiento y por lo tanto más odio va a tener hacia aquellas personas que nos caracterizamos por saber mucho. Esa es la razón por la cual siempre Sócrates va a beber la cicuta. Y la razón por la cual Assange está preso hasta morir. 2400 años de historia y no ha cambiado un pelo la dirección hacia la extinción humana. No ha cambiado nada, solo se ha maquillado. Todo lo que vemos es maquillaje de lo mismo, para lo mismo, con lo mismo y ándate a la chucha. Comenzamos. Para eso vamos a compartir pantalla. Como ya expliqué, bienvenides, le matristiques, les matristiques. Tendría que ser pronunciado como francés. Macron, sacúdete en tu cripta. El episodio de hoy se llama Lo que el rechazo nos devolvió. Música para ambientar toda esta lectura, que no voy a poner porque si no me rechazan por copyright. La banda sonora del anime Heike Monogatari, del cual ya hablé en otro episodio. Para todos aquellos que no se dieron cuenta, el título de esta emisión parodia el título de la película Lo que el viento se llevó. Y lo parodio precisamente porque esa sensación de que el viento se llevó las esperanzas de millones de personas, spoiler, esperanzas hueonas, todos están viendo el lado vacío del vaso. Y yo vengo a hablar del vaso medio lleno. Para mí la votación, el resultado del plebiscito, fue una sorpresa monumental. Morrocotuda, como diría Carcuro. Yo realmente creí que iba a ganar el apruebo. Me comí todo el baiteo, como dicen los loleros. Me comí todo el baiteo. Me comí todo el baite de las redes sociales. A pesar de, evidentemente, porque di por descartado que todos los trend topics del rechazo eran debido a bots. Entonces, como dijéramos, fue doble cortina de humo. Mira, buen concepto, doble cortina de humo. Porque por un lado, la cortina de humo del apruebo, que estoy en Twitter, en Facebook principalmente, a Instagram no me asomo mucho porque generalmente son promociones para empresas y pymes, pequeñas empresas, eh, y canales de noticias sensacionalistas y mujeres que se sacan fotos para que uno le dé like por bonita. Entonces no hay conocimiento, hay muy poco conocimiento. Cosa que también mucha gente dice de Twitter. Pero si uno sabe buscar, sabe encontrar, mejor dicho, porque yo no soy un buscador. Esa es una gran diferencia con el resto del, del New Age
o los gurúes espirituales y toda esa onda. No, es que yo soy un buscador de la verdad y verdad, bla, bla, bla. No sirve buscar. No sirve buscar un pan. Sirve encontrar un pan, abrirlo, meterle algo rico adentro y comértelo. Por eso que eh, ahí fue cuando entendí por qué ah, ¿cómo se llama estos alemanes jetones, alemanes hueones que uno no puede pensar sin tener que tropezarse dos veces con la misma piedra? 100.000 millones de veces con las mismas piedras de siempre. Hegel y Marx, weón, parcito de hueones, impertinentes, weón. ¿Qué se le ocurre, weón? ¿Que no podemos vivir sin ellos? A los Churchill. Si algo tienen en común Hegel y Marx, es que ambos se enojaron precisamente con eso de amar la sabiduría, ¿no, weón? Que traducido a la jerga eh, eh, coachera del coachismo-leninismo, viene a ser precisamente el ser buscador. Entonces en una parte dice, déjense de amar la filosofía y empiecen a ser sofos, sabios. Bueno, dejen de andar buscando weás y encuéntrenla de una puñetera vez. Bueno, me defino como un encontrador. Y ahora les vengo a presentar cuál el viejo y el Marx, el viejo y el Marx. Ah, que está buena esa idea. El viejo y el Marx. Buena, buena. Me hace pensar en una persona, en un vasco. El viejo y el Marx, Hemingway. El viejo y el Marx, Hemingway. Weón, concha, weón, los crossovers que se me ocurren. La creatividad me distrae. Nótese, la creatividad también es distractiva del objetivo. Por eso que eso de, no, tienes que ser creativo, no, no tienes que ser creativo, tienes que ser encontrador. Y uno de los caminos para encontrar soluciones a los problemas es usar la imaginación, que es distinto. No endiosar, ¿cómo se dice? No endiosar la metodología olvidando el objetivo y tampoco olvidar el objetivo, o sea, tampoco olvidar la metodología por endiosar el objetivo. La sabiduría precisamente consiste en unir una buena metodología para conseguir un buen objetivo. Por eso que andar matando a todos los imbéciles no es una buena metodología para que la humanidad se haga inteligente. Pero tampoco andar perdonando a todos los asesinos hace que reine la bondad en el mundo. Para cada cosa, su herramienta. Como dije en el discurso del aniversario de bodas de mis padres. Cada labor tiene su herramienta y ocupar otra herramienta para, o sea, ocupar una misma herramienta para distintas labores nunca. Y eso como marco metodológico para entrar de lleno en el texto, que es un texto sintético. No puedo, trato de no puedo explayarme en la argumentación de por qué lo que estoy diciendo es razón, sino que simplemente estoy diciendo las cosas son así. Si te parecen que lo que estoy diciendo no es así, escribe en la cajita de comentarios. Amablemente responderé.
Y si la pregunta es muy buena y ofrece antecedentes para otra elaboración del tema, es decir, otro punto de vista desde el cual mirar el mismo objeto, evidentemente lo citaré en un nuevo video. Sin más, continúo. Desde aquí en adelante empezaré a aplicar en los escritos las, las meditaciones y concepciones que, como dijéramos, he encontrado y desarrollado hasta ahora. Por lo tanto, nuevamente, una diferencia de objetivo, de mirada, de visión, de cosmovisión y a la vez metodológica, procedimental, es agregar el marco emotivo o emocional al marco conceptual. Porque todos los textos a la usanza, simplemente a lo más, cuando ya son de un grado académico elevado, hablan del marco conceptual en el cual se estructura el texto y las ideas expuestas en él. Pero yo digo que por encima o rodeando este marco, imaginemos siempre el marco de un cuadro, este marco conceptual que permite el- la creación del texto, su composición. Por eso que me gustaba mucho cuando los profesores antiguos decían ya, hagan una composición, porque ahora composición tiene la connotación de composición musical, pero composición es cualquier cosa compuesta de varios elementos que uno le ha dado un orden de acuerdo a una idea que tiene, para un propósito que también lo fija uno. Ahora, la fijación del objetivo, del propósito de la obra, en este caso el texto, es siempre emocional. ¿Qué quiero que tú pienses? ¿Qué quiero que tú sientas? ¿Qué quiero que tú te des cuenta? Por eso que rodeando al marco conceptual, que a su vez rodea la obra, está el marco emocional. ¿Cuál es, cuál es tu emoción base o cuáles son tus emociones al momento de componer el texto? Porque esas emociones son las mismas que te van a condicionar el marco conceptual. Por ejemplo, y vamos a usar este mismo texto como comprobación empírica de esa teoría. Y eso lo estoy reflexionando ahora mismo, en tiempo real. No es algo que haya pensado antes. De hecho, me sorprendió la idea mientras iba anunciando por qué ponía un marco emocional por encima del marco conceptual. Y por eso que cuando murió Maturana, yo me sentí huérfano. Porque estas son las concepciones a las cuales él debió haber llegado. Esto es a lo que él debió haber dicho y defendido en sus últimos días. Pero el viejo se quedó atascado en su propia formulación maravillosa de la verdad. O sea, no le habría gustado de la verdad o de la realidad, esas palabras no le gustaban, pero no tengo otras que ocupar. Porque sus formulaciones son muy brillantes, son omnibuladoras, son tan brillantes que enceguecen. Y él se encegueció en su propia teoría. Por eso es que tiene que venir alguien desde fuera para ver. Tú no puedes ver desde dentro.
tú tienes que alejarte para poder ver, porque esa es la única manera en que los fotones pueden rebotar en ti y se proyectan. Si yo estoy dentro de mí, no me puedo ver a mí mismo, por eso que necesito un espejo que a su vez me haga rebotar el fotón que había rebotado en mi cara. Fotón que viene volando hace 9 minutos desde, desde ah, la cromosfera del Sol. Y que entró por la ventana, traspasó la cortina y me está iluminando en estos momentos. Y rebota en mi cara y llega a la cámara y la cámara, el computador la captura, la transforma en información y esa información la estás viendo tú en tu pantalla como una composición de nuevos fotones que están llegando a tu retina y tu cerebro está decodificando y recodificando como una composición bioquímica eléctrica ¿cómo se dice? En el lóbulo occipital de tu cerebro, que es la única parte del cerebro que le sirve a alguna gente. Ya veremos cuánta gente. Lo único que ocupa de su cerebro es el occipucio. Ya de nuevo me enojé. Si se dan cuenta, el marco emocional condiciona el marco conceptual y el marco conceptual determina el alcance de la obra, como el marco determina el alcance del cuadro. El cuadro no va más allá del marco. El marco son 4 guillotinas que cortan la realidad, la porcionan en unas determinadas centímetros cuadrados en los cuales tienes que vivir. Y si esta imagen mental de tu mente cortada por 4 guillotinas, de las cuales no puedes salir y tienes que respirar en ese estrecho cuadro de pocos centímetros cuadrados, ¿no te ha producido claustrofobia? Es que eres un ser absolutamente insensible. Marco emocional. Llevo 36 horas. Este texto fue escrito ayer, pero lo llevo, o sea, fue finalizada su escritura ayer. Pero evidentemente, eh, todo toda la meditación que en este texto se condensa es una meditación comenzada desde aproximadamente las 7:30 de la tarde del día domingo 4 de septiembre de 2022, momento en que llamo a mi padre para saber cómo está y mi padre es quien me comunica el triunfo aplastante del rechazo. Yo para ese momento estaba absolutamente triste y deprimido porque imaginaba que la prueba había ganado, aunque no por un gran margen, no le daba más allá del 55%. Porque como no le creo a la gente que está en el poder, no creía, por ejemplo, en, ¿cómo se llama? En las acciones y en las palabras de Borichett, eh, previendo un escenario alternativo post plebiscito, post rechazo. Yo dije, no, me están leseando. Creí que era una jugada comunicacional, precisamente para meterle más presión a la gente del apruebo, como hicieron para la segunda vuelta y que él saliese electo presidente. Dicho sea de paso, no voté por él. En segunda vuelta. Bueno, en primera tampoco voté por él,
porque en primera vuelta voté por Kast. Simplemente porque sabía que no iba a salir electo, pero quería molestar al fraude amplio, o mejor dicho, fraude estrecho, alias Concertación 3.0. Y en segunda vuelta no fui a votar, porque en 2017 me enteré precisamente como echaron a Mayol de la manera más ignominiosa, es decir, lo juzgaron en ausencia, eh, sin poder él, el acusado, presentar descargos ante tal acusación. Yo dije, no, 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 no más juicio, no más juicio así como dijéramos, juicios mulas, truchos, express, como quieran llamarlo, no, no. Y si son capaces de hacer eso en ese momento en que no tienen el poder del Estado a su favor, como es el caso de ahora en que tienen al Ejecutivo de su parte, eh, ¿cómo sería o cómo será cuando ellos lleguen a ser la presidencia? Porque evidentemente sabía que en el primer intento no, pero en el segundo tal vez podrían llegar a hacerlo, si hacían los pactos necesarios con la antigua concertación. Lo que en ese momento no sabía, 2017, es que el fraude amplio es concertación, porque la misma concertación fabricó al fraude estrecho, los viene criando de potrillo. Como supe que Elwin había patrocinado y ahijado a Borichett durante su paso calamitoso por la Universidad de Chile. Y yo dije, ¿qué habría sido de mí si hubiese tenido semejante padrino? Un padrino que simplemente me hubiese pagado la universidad. Como le digo a la gente, no estaría en Chile y ustedes me verían en la televisión, en YouTube y en portadas de diarios y revistas. Simplemente por la, por los grandes aportes a la historia y la filosofía que habría hecho. Y bueno, como a pesar de todo tengo algunos aportes que hacer, por eso que grabo estos programas. Ya, marco emocional. Llevo 36 horas despierto desde que mi amada Maía Terza me dijo que sus alvéolos se han engrosado a partir de la bronconeumonía que sufrió en el año 2019 y las reiteradas bronquitis infernales que padece desde entonces. Gracias a la empresa de retail, alias supermercado picante, que les pusieron a una corriente de aire durante todo su turno y no la dejaron ir a abrigarse. Ese hecho motivó su bronconeumonía. Y de ahí en adelante su capacidad respiratoria ha estado disminuyendo. Esto suele derivar en enfisema pulmonar y, como tal, muerte. Muchas gracias, capitalismo de mierda. ¿Cuántas cajeras han muerto por enfermedades laborales? Una amiga de ella me contaba que no la dejaron jubilarse anticipadamente, ni acogerse, o sea, no la dejaron acogerse al mecanismo de despido programado para que le dieran la indemnización por años de servicio. La pobre mujer, de tanto pasar la mercadería hacia atrás en la caja, como todos deben saber, se había lastimado el hombro hasta tal punto de
que sus ligamentos, o sea, de partida tener, ¿cómo se dice esta cuestión? Codo tenista. No solamente el codo, el hombro también. A tal punto de que sus músculos y tendones estaban totalmente, como dijéramos, irritados y le provocaban dolores. Y eso derivó en la condición de fibromialgia, que es un dolor generalizado de la espalda por excesiva tensión. Y esa mujer después murió de cáncer porque esa fibromialgia se complicó. Entonces el trabajo no dignifica a la persona. Mito uno. El trabajo corrompe a la persona, la carcome por dentro, la va destruyendo. El trabajo siempre es un trabajo esclavo. Y a los esclavos terminan muertos antes de tiempo. Esa señora que murió no alcanzó a tener 70 años. De codo tenista pasó a hombro, a fibromialgia, terminó en cáncer, terminó muerta. Y ahí quedó su familia, porque nadie más trabaja en la familia. Grande capitalismo, grandes supermercados que no cuidan a sus cajeras, las dejan morir. ¿A cuántas no le han dado la cobertura COVID y se han enfermado y muerto de COVID? En vez de poner unos plásticos transparentes que precisamente impidan que la baba de los hueones que salen enfermos a la calle y contaminan a más personas, hueón, las contaminen a ellas. Pero eso no es tema, no está en la agenda de ni un político, de los medios de comunicación, de nada. Estamos peor que en abril, mayo del 2020. Más gente muere, más gente se contagia que nunca. Contagiarte no te da inmunidad. Te puedes contagiar una vez y pasar piola, pero a la segunda vez ya no vas a pasar piola. Y a la tercera vez te vas a morir. El COVID mata, weón. Y eso es lo que no quiere entender la gente. Salgo a la calle y veo a la gente sin mascarilla, weón, tirándole baba. La baba tuya recorre 2 metros, no uno, 2 metros. Y si estornudas y toses, 5 metros, weón. Estás contaminando, tirándole tu asquerosa baba contaminada a, a todo un radio de personas que te rodean en 5 metros, weón. ¿Cómo no va a haber más contagiados, weón? 6.000 contagiados diarios, 150 muertos, 250 muertos semanales. Eso quiere decir 50 muertos diarios, solo por COVID. ¿Y cuál es la cifra oculta? Porque toda estadística es solo la cúspide ¿cómo se llama? Del iceberg. Porque el COVID no solamente mata por problemas pulmonares, mata por ataque al corazón, derrame cerebral, falla multisistémica. Entonces hay muchos muertos que los doctores, para no componer COVID, ponen falla multisistémica. ¿Cuántas fallas multisistémicas hay? Todas esas fallas multisistémicas hay que sumarlas al número de muertos oficiales de COVID. Fácilmente yo creo que estamos entre 60 y 70 muertos diarios por COVID. Ya, se me escapó la moto. Ahora, si te das cuenta, el marco emotivo dice muchas gracias capitalismo. En realidad, ándate a la chucha, capitalismo hueón, asesino, genocida. Porque simplemente no hay trabajadores, hay esclavos. El empleador, como le llaman,
deberían decirle esclavista, nunca se preocupa por la salud de sus empleados. Porque sabe que si se muere un hueón, hay 10 hueones en la calle queriendo tomar su trabajo. Y eso indica que el marco emocional del capitalismo es el patriarcado. Porque el patriarcado, como marco emocional, es la indiferencia, el desprecio y el abierto odio hacia todas aquellas personas, seres humanos, que no son como tú. Es decir, el rico va a odiar a todos los que no son ricos. El 1% de la población va a odiar al 99% de la población y los va a llamar rotos, malagradecidos. Cada vez que el roto dice, oye, pero si necesito comer, necesito descansar, déjame descansar, ¿no te bastan 12 horas diarias de trabajo? No, por mí que trabajaras las 16, como en algún momento lo fue y como en algún momento va a volver a hacerlo. Ojo, porque todo lo que está pasando ahora con la crisis económica, nuevamente lo vamos a solventar los trabajadores, volviendo a extenuantes jornadas de 16 horas de trabajo, con trabajo infantil subpagado, igual como en las novelas de Charles Dickens del siglo XIX. El progresismo es en realidad una vuelta al pasado, pero con eufemismo. Y en el fondo eso era el mamarracho, un libro de eufemismos para embolar la perdiz, como dice, de la gente, haciéndoles creer que era una constitución distinta a la de 1980. Mentira. Es la misma constitución de 1980, solo que con otras palabras. Algunas más, y cuando se trata de las mismas cosas, son simples eufemismos. Porque en vez de haber tribunal constitucional, va a haber corte constitucional. Pero la función del organismo es el mismo. Servir de contrapeso a todo el Congreso para poder decir no. Nuevamente, el mamarracho establecía una tercera cámara deliberante que es la cámara definitiva. En vez de corte constitucional debería llamarse la cámara definitiva del sí y el no, porque eso es el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿de qué sirve cambiar las palabras? Si en el fondo lo que están nombrando sigue siendo lo mismo. Esa fue una de las tantas razones por la cual yo voté rechazo. Entonces, si se dan cuenta, el marco emocional determina el marco conceptual, porque yo no voy a tomar ningún concepto venido de la teoría económica neoliberal, ni siquiera para intentar explicar el fenómeno social del rechazo. Entonces ya acá acabamos de comprobar la teoría, y que es precisamente lo que aprendí leyendo y viendo las charlas de Maturana. Primero es la emoción, luego el pensamiento. La emoción condiciona el pensamiento y el pensamiento condiciona la acción, porque nos dice cómo, pero el por qué y el para qué, el principio, eh, las causas aristotélicas, la causa primera y a la vez la causa final, teleológica, están al principio, porque radican en la emoción. ¿Por qué hago lo que quiero? Porque quiero hacer.
¿Para qué quiero? ¿Para qué lo hago? Lo hago porque quiero transmitir lo que estoy sintiendo a otras personas, a ver si esas otras personas están sintiendo algo parecido a lo que yo siento. Las respuestas finales, últimas, y por lo tanto verdaderas de, a las preguntas de por qué y para qué, son siempre respuestas emocionales, son siempre respuestas emotivas. ¿Por qué? Porque tengo pena. ¿Para qué? Para compartir mi pena. En ese sentido, el marco emocional está fijado en el terrible dolor que provoca la conciencia de que a mi esposa, a mi amada mujer, se le han acortado los años de vida, porque sus pulmones, por el engrosamiento de los alvéolos, marcha un enfisema, y el enfisema significa que el pulmón se va haciendo cada vez más grande dentro de la caja torácica, por lo que en algún momento ya no se puede mover, no se puede expandir, y al no poder expandirse, no puede bombear aire a su interior, y se asfixian las personas. Entonces el solo hecho de pensar, de imaginar, de proyectar, tómese en cuenta ese verbo, porque aquí vamos a hacer mucho de eso. Proyectar el futuro, viendo a mi amada musa inspiradora asfixiándose. Imagínate al ser que tú más amas en la vida asfixiándose frente a tu cara y con la impotencia de no poder hacer nada para aliviar su dolor o para salvar su vida. Esa tragedia emocional es la que pasé estos últimos 2 días. Así que no me vengan con huevadas, y si no te interesa, ándate al infierno, porque ya no me importa nada. El capitalismo mató a mi mujer. El capitalismo mató a mi esposa y yo no pude hacer nada para salvar. Es decir, este mundo, tal cual como está, es responsable de la muerte de la persona que más amo. Por lo tanto, ha cortado todo vínculo emocional conmigo. No le debo nada a este mundo. Fíjense lo que estoy diciendo. Porque cuando el mundo ya no tiene nada que ofrecerte, tengan miedo. Porque eso va a pasar dentro de algunos meses, un año. Mucha gente va a estar en la misma posición en que estoy yo. Este mundo ya no tiene nada para mí. Porque lo mejor que tenía, el mismo mundo se encargó de destruirlo. ¿Puedo yo querer a un mundo así? No. ¿Y qué pasa cuando no quiero algo? Me da lo mismo si está vivo o está muerto. Y si puedo destruirlo con mis propias manos, ¿qué me va a detener? ¿Quién me va a detener? ¿Qué pasa cuando... ¿Qué va a pasar? No, 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 no es que pasaría, no, no, no. No es probable, es cierto. Lo único que no sabemos es la fecha, el momento. Pero va a llegar. Y no muy tarde. Y no dentro de 100 años. Dentro de meses, un año.
¿Qué va a pasar cuando 1.000 millones de personas ya no tengan ninguna motivación para seguir sosteniendo este mundo sobre sus hombros? Y digan, ¿sabes qué más? Váyanse todas las chuchas. Y van a ir a tomar una piedra y a romper lo que puedan romper. 1.000 millones de personas rompiendo todo a su paso, en todas partes del mundo. Ahora los pueden contener. Las marchas multitudinarias en Europa, quejándose por la falta de gas. ¿Por qué no son violentas? Porque aún tienen sus casas, porque aún tienen sus familias, tienen a sus hijos, sus seres queridos, porque todavía tienen trabajo. Es decir, si se ponen a romper todo, también se estarían rompiendo a sí mismos y tienen mucho que perder. Porque tienen, ojo con el verbo, tienen mucho que perder. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar dentro de no mucho tiempo? Cuando las propias dinámicas capitalistas lleven a que 1.000 millones de personas pierdan todo lo que tenían. Alguien que lo ha perdido todo ya no tiene miramiento para expresar su dolor, su sufrimiento, su tristeza, su angustia, su tremenda pena, que se transforma inmediatamente por un acto de transmutación en ira. No me acuerdo qué psiquiatra le escuché decir que cuando tienes mucha rabia y esa rabia no puede ser canalizada porque eh, eh, la expresión de este descontento, de esta rabia, no va a originar eh, un acto compensatorio del dolor provocado. Esta ira se condensa, porque la ira es como un fuego expansivo. Pero cuando la ira no puede canalizarse en un objetivo concreto, en encontrar el pan para calmar tu hambre, por ejemplo, este fuego implosiona sobre sí mismo. Se me imaginó en una suerte de implosión de una estrella,